Termina septiembre, comienza octubre, estamos ya en un trance normal, pero también estamos cambiando de estaciones, dejamos el verano, comienza otoño, y yo estoy comunicándome al otro lado del planeta. Estamos hablando con Gilberto Corrales, que se encuentra en Inglaterra. Yo no lo sabía hasta esta mañana que traté de hablar con él. Pensé que estaba aquí en la Colonia Cacho y no, está en otro continente. ¿Cómo estás, Gilberto? Bien, gracias Jaime, súper bien, muy contento. He estado conociendo muchos teatros por acá. Te veo muy contento Ay, y además también estás en transición. Estás en transición, estás terminando un año y mañana cumples otro. es verdad, mañana es mi cumpleaños. Cumplo 35 años, entonces estoy acá aprovechando que tuve un tiempo para celebrarlo y reflexionar sobre lo que han sido estos primeros 35 años de vida, de los cuales como 20, de hecho sí, 20 años han sido dedicados al teatro. Y ahorita estoy justamente en el Teatro Nacional, en el National Theatre, aquí en Londres. Vaya, oye, qué honor, qué halago y qué bonito esta manera de comunicarse desde un lugar de Tijuana hasta otro que está allá en Londres. Pero también hay algo interesante el próximo 2 de octubre que no se olvida, una obra de teatro que ya me ha tocado verla y me da mucho gusto invitar a la gente a que asistan a esta obra donde no sé si Saturno está devorando a sus hijos o al revés, los hijos de Saturno lo están devorando a él. Explícanos de qué trata esta obra. Sí, Jaime, con gusto. Esta obra trata sobre el movimiento estudiantil del 68 y la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre. Es una obra en la que está este contexto de fondo, disfrazado un poco con la estética de las Olimpiadas, que ocurrieron en el 68 por primera y única vez en México. Eran las llamadas Olimpiadas de la Paz, irónicamente. Y pues es una obra en la que vemos a través del lenguaje visual, de la danza, de imágenes en movimiento, el espíritu revolucionario de la juventud. Y es algo que quisimos retratar con esta obra, que nos da mucho gusto, que vivimos en otros tiempos y que efectivamente las cosas están cambiando y se sigue progresando, pero nos parece importante no dejar de señalar que, que existe este espíritu revolucionario inherente a la juventud, que debemos alimentarlo y que aunque existe la represión, aunque existe el autoritarismo, este espíritu siempre se va a levantar generación tras generación porque es el hambre de participar socialmente, de justicia, de libertad, y nos identificamos mucho con este pensamiento porque tenemos este espíritu joven, aunque andemos arriba de los 30 ya todos los incendios, pero además nos parece importante también que lo vean las generaciones, las nuevas generaciones, los más jóvenes, porque es una manera también de estimular, de impulsar a la participación social, a sentirse importantes, a sentirse que forman parte activa de las decisiones que se toman en la sociedad. Y esta es una forma muy bonita de inyectar esa filosofía, porque lo hacemos, retomamos la música de la época, la vestimenta de la época, vemos algunas imágenes en videoproyección que nos remiten a la matanza del Tlatelolco. Eh, es una forma, si las personas conocen a grosso modo de qué se trata, esta es una manera de más bien sentir de qué se trata el, el conmemorar el 2 de octubre, que seguimos, se sigue se sigue conmemorando cada vez más débilmente y nosotros queremos como poner el dedo ahí en el renglón y decir, el 2 de octubre no se olvida con este espectáculo que llevamos ya varios años presentándolo el 2 de octubre justamente y
pues nos sentimos muy contentos de que la obra siga en el repertorio. Justo ahorita, en este momento, ahí en el Secut está ensayando todo el equipo. Está Briseida, Gonzalo, Carlos, Daniel, Yara, todo el mundo ahí está ensayando. Leo está ensayando las coreografías, que son una parte importante de la obra, porque como te comento, mucho es en movimiento para lograr transmitir más bien las sensaciones de, de la, de la, de la movilización estudiantil, que no nada más fue estudiantil en esa época, sino que se sumaron varios movimientos de inconformidad en contra de un gobierno autoritario que prestaba muy poca escucha a las necesidades de la época y además como consecuencia de que el pensamiento de la sociedad ya estaba en otro punto porque los grandes pensadores de 1900 ya habían sembrado su semilla a través de las universidades y ya para 1950, 1960 y 1968 ya se había inyectado mucho esta filosofía de participación social, de cuestionamiento frente al autoritarismo y por supuesto que estamos también viviendo una época en la que se nos presenta en la actualidad la militarización y en la historia de México, no nada más en 1968, sino en varias ocasiones, hemos vivido como sociedad problemáticas derivadas de la participación del ejército en cuestiones que tienen que ver con la sociedad, o sea, con tareas civiles, ¿no? Y esta preocupación que existe actualmente sobre qué va a pasar con este incremento de participación militar en el país en cuestiones civiles, está también planteada de alguna forma a través de la presentación de esta obra y de mantenerla en el repertorio y de seguir insistiendo en, en observar con un ojo crítico las decisiones que se están tomando en el país del que formamos parte. Creo que ese es el mensaje de Saturno devorando a sus hijos. Y está basada, más bien, está titulada así la obra, porque hay un mito de Saturno, este dios al que se le advirtió que solamente sería destronado por uno de sus hijos. Entonces Saturno, por temor a perder el poder, cada vez que tenía un hijo, se lo comía y lo devoraba. Y efectivamente uno de sus hijos fue escondido y después es quien le destrona. Pero entonces este mito de un padre, de alguien que quizá debería velar por, por el bienestar, la protección, la seguridad de sus hijos, más bien se los devoraba por miedo a dejar de tener poder, dejar de tener vigencia, creo que esto también es parte de la crítica, hacemos esta comparación entre este mito, esta mitología antigua que es retratada por el pintor Francisco de Goya y es una imagen también muy, muy tétrica, si tienen la posibilidad de buscarla y de tenerla como referencia, va a servir para comprender lo que estamos intentando comunicar, que es esta imagen de un anciano que está mordiendo y comiéndose a un bebé. Y esta imagen brutal nos sirve para retratar justamente la, lo que para no, lo que nos da miedo, ¿no? O sea, esta fuerza bruta con poca inteligencia intervenga en las cuestiones civiles en nuestro país. ¿Cómo fue el proceso de creación de jóvenes de treinta y tantos años para hablar de un acontecimiento de hace 55 años? ¿A quién recurrieron? ¿A sus padres? ¿A los periódicos? ¿A los testamentos? Aquí, ¿cómo le hicieron para crear esta obra? Fíjate que es un tema, eh, yo tengo ciertos temas que me fascinan, los dinosaurios, el universo, y uno de esos temas, hay gente, por ejemplo, yo tenía una amiga que sabía todo de la Segunda Guerra Mundial, pues así como hay temas que, como que te fascinan y que por alguna razón con los que te identificas y que te pones a investigar todo, yo tengo este tema desde que estaba en la preparatoria.
Supongo que mi mentalidad de joven rebelde encontró allí una identificación con, con estas, con estas protestas que además eran inteligentes. Por ejemplo, ocurrió la Marcha del Silencio, que era una marcha que respondía irónicamente a la intimidación del gobierno, porque al ser llamados revoltosos, los estudiantes y toda la gente que participaba en el movimiento del el Comité Nacional de Huelga, organizó esta marcha en donde no se iba a hacer ningún disturbio. Todo el mundo marchó en absoluto silencio hasta llegar al Zócalo, decir un discurso muy breve como para concluir y vámonos a nuestras casas. Y esa era una manera también muy irónica y elocuente de responder a, a la intimidación y a la opresión. Yo creo que me identificaba mucho con estas ideas de querer participar, de querer tener voz en la sociedad y me metí a investigar desde que iba en la preparatoria, te estoy hablando cuando tenía 15 años, y participé en algunas obras o intervenciones artísticas como preparatoriano y después retomé el tema ya con la compañía de teatro en el incendio porque me encontré con el mito del que te platico, me encontré con este cuadro y dije, me parece fascinante, algo me parece impactante, lo investigué y entonces cuando leí este mito, automáticamente pensé, esto es autoritarismo, o sea, y me hizo pensar y regresar a este viejo tema que me fascina y que me parece tan importante. Y también porque de alguna forma me di cuenta de que este acto brutal en la historia de México generó mucho miedo en las generaciones posteriores. Por ejemplo, yo me acuerdo de mis padres y lo platiqué también con los padres con los padres no, con mis compañeros y coincidimos en que tenemos padres muy temerosos de nuestra participación en la vida social y en la expresión de nuestras opiniones. Son estos padres que tienen miedo de que participes, de que marches, de que te unas a algún movimiento social, de que expreses tu opinión sobre alguna autoridad en las redes sociales, porque estos padres temen por la vida de sus hijos. Y siento que este temor a la represión, este temor a la represalia, se quedó impregnado en la cultura mexicana y las generaciones que estamos un poco más lejos, precisamente tú comentas, ¿por qué estos chamacos de 30 y tantos años les interesa este tema? Pues precisamente porque nos tocó vivir esta preocupación y tenemos afortunadamente la distancia suficiente como para no sentir tan fuerte ese temor a la represión. Yo creo que es lo que nos permite regresar a estos archivos para poder ponerlos sobre la mesa otra vez el tema del 68. Muy bien, entonces la obra se presenta el 2 de octubre, no se olvida. Sí, En el Teatro del Secut. muy bien, pues felicitaciones y que disfrutes tu viaje por Inglaterra. Muchas gracias, Jaime, un gusto. Adiós. Adiós, adiós.